Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Nuestra misión es llevar el evangelio y ser agentes de transformación para nuestra ciudad y nación. Queremos impactar las esferas de la sociedad por medio de la paternidad, liberación y poder sobrenatural de Dios. Amamos su casa. Por eso te invitamos a que vivas esta fiesta y experimentes el amor de Dios junto a nosotros. Capítulo 18, versículo 6. He titulado este mensaje, para los que toman nota, la forma como Dios forja la paciencia. La forma como Dios forja la paciencia. Si usted quiere profundizar sobre lo que Dios ha venido hablando en este tiempo, por favor suscríbase al canal de YouTube. Ahí puede encontrar las enseñanzas, lo que Dios ha venido edificando en este año de la transformación total, que no es más sino un reto y un desafío de formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Así que le invito a que haga un esfuerzo entre semana de edificarse, sentarse en su casa, en su comedor o en su estudio, escuche la palabra, tome nota, porque Dios nos ha estado dando principios para ver una verdadera transformación en nuestras vidas. Amén. Muy bien, pedí una imagen, no sé si la tienen allí. Ok, antes de entrar en el mensaje, quiero mostrarles algo para que todos estemos de acuerdo y en la misma sintonía. Estamos hablando todo el año de transformación total. Transformación total. Esa transformación tiene que llevarnos a cada uno de nosotros a reflejar el carácter de Cristo. Pensar como Jesús piensa, hablar como Jesús habla, reaccionar como Jesús reacciona. El verdadero fruto no es cuantificable o numérico. El verdadero fruto es respecto al carácter, a la inteligencia emocional y espiritual que tú y yo podamos desarrollar, que es lo que nos va a poder llevar al cumplimiento del propósito de Dios. En este gráfico hemos trazado este plan de transformación. Fíjense ustedes que hay un árbol gigante, frondoso. Ese árbol tiene que dar fruto. En Juan capítulo 15 hay una evidencia de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dice: no fue que ustedes me eligieron a mí, yo les elegí a ustedes para que vayan y lleven fruto y ese fruto permanezca. Entonces, para que este árbol dé fruto, tiene que exponerse a un proceso de transformación. ¿En qué consiste ese proceso de transformación? En seguir el consejo del apóstol Pablo: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque esos deseos de la carne son contra el Espíritu. El apóstol muestra cuáles son los frutos o la evidencia de una vida en la carne, y da un listado donde aparece el celo, la ira, contienda, enemistad, pleitos, pero también da un listado de la evidencia del fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu, enumerando esas 9 virtudes del fruto del Espíritu en 3 grupos que le dan insumos al cristiano para tener una actitud correcta, para tener relaciones sociales correctas y para tener una conducta cristiana correcta. Eso es lo que hemos estado enseñando en este tiempo. Fuimos creyentes cuando nos acercamos a Dios, pero por medio de un proceso de transformación nos vamos a convertir en discípulos. ¿Cuántos quieren ser discípulos? Bástale al discípulo ser como su maestro. ¿Qué es un discípulo? Aquel que es como el maestro. Habla como Jesús, piensa como Jesús, reacciona como Jesús, perdona como Jesús, administra como Jesús. Proceso de discipulado. Luego, entonces, ese fruto del Espíritu nos da 9 virtudes que aportan. Las primeras 3 en nuestra actitud, el segundo bloque de 3 en las relaciones sociales y el último bloque en la conducta cristiana, lo que nos da un crecimiento, y ese crecimiento nos habilita para avanzar. Por eso desde Génesis Dios dijo:
fructificaos y multiplicaos. Es decir, necesitamos crecer para ser discípulos y avanzar. ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahí? Entonces ya abordamos el primer bloque. Aprendimos 3 virtudes del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz. ¿Para qué nos sirven esas 3 virtudes del fruto del Espíritu? Nos sirven para tener la actitud correcta de un discípulo. Un discípulo tiene que caminar en amor, tiene que caminar en gozo, tiene que caminar en paz. Son virtudes que no se obtienen o que la gente no las busca intencionalmente, pero que con el tiempo se cultivan y se desarrollan en un proceso de crecimiento. Pero en cuanto a relaciones sociales, entramos ya en el segundo bloque. Estamos en este momento aprendiendo acerca de la virtud de la paciencia. ¿A cuánto les habló el Señor hace 8 días? Entendimos que no era para destruirte, era para construirte. Y vimos cómo esa paciencia le ayudó a David. Esperar, fortalecerse en Dios para no estorbar las múltiples misiones de vida que el cielo había trazado para él. Pero en 8 días entraremos en benignidad, después en bondad. Ahí tenemos esas virtudes que tenemos que desarrollar como discípulos para nuestras relaciones sociales. Y por último, fe, mansedumbre, templanza, que tienen que ver con la conducta cristiana. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos haciendo? Trazamos un plan anual de transformación, y esa transformación es con el carácter de Cristo. Quería enseñarle esta diapositiva y la voy a mostrar seguramente cada vez que entramos en una nueva virtud, para que la iglesia como tal entienda cuál es el reto que Dios nos ha puesto este año, para que al finalizar el año podamos estar aprobados para la promoción que Dios quiere traer para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 6. La forma como Dios forja la paciencia. Cómo Dios nos lleva a ser pacientes, siendo esta virtud del fruto del Espíritu tan importante. Siendo esta virtud del fruto del Espíritu la más necesaria para no estorbar e interrumpir lo que Dios quiere hacer. Vamos a ver un ejemplo bíblico. Vamos a continuar en David, quien logró desarrollar la paciencia a través de una persona que Dios no desapareció de su vida como quizás David hubiese querido que sucediera, sino que Dios lo dejó como ese cincel que podía formar el corazón de David, como aquel corazón que bíblicamente se descubrió como el corazón conforme al corazón de Dios. Y ese varón se llama Saúl. Saúl. Capítulo 18, versículo 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. No lo volvió a mirar con buenos ojos. Se llenó de envidia, se llenó de celos. ¿De qué más se llenó David? De rabia, de menosprecio. Versículo 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió. ¿Cuántas veces? Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él.
y se había apartado ¿de quién? Mire cómo el Espíritu de Dios se había apartado ¿de quién? Por lo cual lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Muy bien, recordemos qué es la paciencia, que sin duda alguna es una virtud que David refleja una vez más en este momento difícil de presión injusta de su líder hacia él. La paciencia se refiere a la capacidad sobrenatural de sufrir pruebas, maltratos, problemas, persecuciones, injusticias, tribulaciones por largo tiempo, sin perder la calma, el genio, sin deteriorar el carácter, aceptando entonces con coraje lo que la vida y las personas hagan de manera injusta en contra, incluso renunciando al derecho de ejercer venganza y contenernos de hacerlo, aun cuando nosotros mismos tengamos la razón. En el caso de David, Saúl fue el instrumento de Dios. Saúl fue el que formó en David, a través de una presión injusta, el corazón correcto y el carácter correcto. La paciencia de David para no obrar incorrectamente fue fundamental. Ahora bien, la mayoría de hombres y mujeres en la Biblia tuvieron que aprender, gracias a la paciencia, a reaccionar de la manera correcta ante las injusticias que la vida les permitía, especialmente en los círculos más cercanos. Dios sabía que David tenía que ser un hombre conforme al corazón de Dios, pero eso no era instantáneo. Eso tenía que ser un proceso en la vida de David. Él no llegó por primera vez al palacio a ser rey como el profeta lo prometió en el día de la unción. Él llegó al palacio a servirle a un loco esquizofrénico emocionalmente que le hizo la vida imposible. Y ese loco esquizofrénico emocionalmente que le hizo la vida imposible fue el instrumento que formó en David su corazón. Hay personas que nos han hecho la vida imposible. Hay personas que nos han atacado injustamente. Hay personas que nos han ofendido, que nos han atacado, que nos han maltratado, y que seguramente hemos pedido a Dios que los desaparezca de nuestra vida, y no desaparecen y tampoco desaparecerán, porque son los instrumentos de Dios para formar en nosotros el carácter de Cristo. Luego entonces hay algunas lecciones que me permiten afirmar que el caso de David y Saúl es una evidencia clara de cómo Dios forja la paciencia en aquellos líderes que van a trascender dentro de los planes de Dios. ¿Cuántos líderes van a trascender en los planes de Dios? Número 1, Dios cultivó y formó la paciencia en David con presión, injusticia y tribulación durante 15 años por medio de la vida de Saúl. ¿Cómo forjó o cultivó la paciencia en David? Por medio de, diga conmigo, presión, injusticia, tribulación. Es muy complejo que tú ignores lo que Dios permite y para qué lo permite y sigas con aliento. La promesa de ser el próximo rey exigía un intenso proceso de formación. La promesa que Dios te ha hecho a ti exige un intenso proceso de formación. No olvides lo que te dije hace 8 días. El tamaño de tu llamado anuncia el tamaño de tu proceso. Saúl lo difamó,
lo maltrató, le hizo trampas, puso gente en su contra, le hizo promesas que no cumplió, le hizo la vida imposible a David de 1000 maneras creativas. Algunas veces le decía te amo, después le decía te voy a matar, al otro día salía a perseguirlo, después salía y lo honraba. Era un asunto loco la vida de Saúl hacia David. Y seguro que David pudo haber hecho una oración como la de Pablo: Señor, quítame este aguijón. He pedido más de 3 veces que me lo quites. Yo estoy seguro que tú has orado: Señor, ¿por qué no te llevas a esta persona, Padre? Padre, acuérdate de mi suegra. ¿Cuántos han orado así? Padre, acuérdate de este enemigo. Padre, llévatelo. Si no te lo quieres llevar al cielo, llévatelo para Asia, llévatelo para Singapur, llévatelo para Corea, Dios. De muchas maneras has orado por esa gente que por años te ha hecho la vida imposible y que es gente muy difícil. Pero sabes, así como le sucedió a David, créeme, Dios no va a quitar de tu vida ese Saúl, porque ese Saúl es un martillo y un cincel que van a formar en ti un corazón conforme al corazón de Dios. Nada de lo que fue David lo fue sin la formación de Saúl. Nada. Fue clave, fundamental. Fue estratégico lo que Dios hizo a través de este poderoso instrumento de formación. ¿Cuántos dan gloria a Dios por los instrumentos de formación? ¿Están seguros? Todos necesitamos un Saúl que nos forme. Todos necesitamos un Saúl que nos presione. Todos necesitamos un Saúl que pueda llevarnos a ese punto incluso de no soportar más, para que se forme en cada uno de nosotros el carácter correcto. Porque recuerda, si llegas a una posición sin el carácter correcto, las posibilidades de caer son muy altas. David tenía que ser muy consistente, y por eso en Romanos leí un texto que me pareció poderoso compartirlo. Romanos capítulo 5 versículo 3. Es que Dios usa la tribulación, la injusticia y la presión. Hay temporadas de injusticia, hay temporadas de tribulación, hay temporadas de presión, en donde Dios está forjando en ti el carácter correcto. Por eso necesitas paciencia. Diga conmigo: paciencia. Romanos capítulo 5 versículo 3, mira lo que dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ahí está, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La tribulación, la injusticia, la presión que has tenido que vivir, quizás similar a la que vivió David, está forjando en ti el carácter correcto. Nuestro Saúl es una persona que puede causarte injustamente un dolor profundo. Nuestro Saúl puede estar incluso tan cerca que esto se vuelve más doloroso, que puede clavarte de una forma muy práctica una lanza en tu espalda o en tu pecho. Cuando Dios quiere promocionar, nos va a permitir un enemigo del círculo íntimo que nos da unas puñaladas que nos dejan tan lisiados que casi que no nos podemos levantar. Es necesario vivir ese proceso y aprender a responder ante las injusticias, ante las presiones, para saber si estamos listos o no para la promoción. David tenía que vivir muchas injusticias. Ahora, aquí, ¿qué fue lo que sucedió? Voy a hacerles una ilustración. Aquí hay un atentado injusto contra la integridad de David. ¿Qué estaba haciendo David? ¿Quién me responde? ¿Qué estaba haciendo David? ¿Qué estaba haciendo David? ¿Alguien leyó el texto bíblico conmigo? ¿Qué estaba haciendo David? ¿Volvemos a leer?
¿Qué estaba haciendo? Estaba matando a Goliat, ¿verdad? Bueno, vamos a volver a leer. No se preocupe que yo también he tenido domingos de distracción. Primer libro de Samuel 18, versículo 8. Téngalo ahí. Es clave que usted vea esto. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David: dieron 10,000 y a 1,000 no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él disvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. ¿Qué estaba haciendo David? ¿Qué estaba haciendo David? Ok, estábamos, yo creo que para ponerlos en una posición frontal. David. Muy bien, David. Saúl. ¿Qué estaba haciendo él? David, ¿qué estaba haciendo? ¿Y qué tenía el rey en su mano? ¿Me presta la lanza, por favor? La lanza. Gracias. Como Saúl estaba loco, dejó la lanza al final. ¿Trae? Lo curioso de esta ilustración es que es raro entender que mientras tú adoras a Dios haya gente queriendo destruir tu adoración a Dios. No hay que tocar, tranquilo. Pero esta ilustración la quise mostrar porque hay veces en la vida que vas a tener que tener paciencia para entender que mientras tú haces lo correcto, hay gente que está buscando cómo destruir lo correcto que haces. Esta es una ilustración que te tiene que hacer entender que van a haber Saúles siempre en tu vida, que por más de que tú estés caminando con Dios, su objetivo es destruirte. Hay gente que solo tiene la mano en la lanza. Tu tarea no es tener la mano en la lanza, tu tarea es tener tu mano hacia el cielo adorando a Dios. Así era la ilustración. La Biblia dice que se la lanzó 2 veces. Láncela, pásela por aquí. ¿Qué hizo David? Si quiere, cójala más de la puntica, mire, cójala más eso sí, sea preciso porque este siervo lo necesitamos. Se la lanzó 2 veces. 2 veces. ¿Qué hizo David? La Biblia dice que la esquivó 1 vez, otra vez. Uy, eso bien coordinado. Ensayaron toda la noche. ¿Cuántas veces se la lanzó? Ahora, en la segunda, venga aquí, Miguel, rápido. Seguramente en la segunda, párate acá. La lanza, tenle la lanza. Estírala. Ok, ese es el movimiento. Esa es la imagen que quiero. En la segunda, la lanza quedó incrustada en la pared. ¿Qué hubiera hecho cualquier persona desesperada ante esta injusticia? Suelte la guitarra, déjela ahí al ladito. Coja la lanza y clávelo. Eso es lo que una persona impaciente hubiera hecho con razón, con justa razón. ¿Por qué, pastor? Pues porque David no estaba haciendo nada malo. Al fin era el rey sucesor. Entonces yo dije, ¿por qué David no agarró la lanza y lo clavó? Más bien dice la Biblia que David se conducía prudentemente en todos los asuntos y Jehová estaba con él. Porque si David hubiera hecho esto y se moría este rey, David hubiera sido de inmediato el rey sucesor, pero no hubiera sido un rey sucesor con un corazón conforme al corazón de Dios. Hubiera sido un rey sucesor con un corazón deforme. ¿Cuántos están entendiendo? No importa cuántas lanzas te tiren, nunca decidas tomar la lanza de la venganza.
toma la guitarra de la adoración y esquiva lo que el enemigo quiere lanzar hacia tu vida. Que al final del camino, el enemigo más grande que tienes en tu vida no es el Saúl que está fuera de ti, es el Saúl que está dentro de ti. El enemigo más grande que tienes en tu vida no es el Saúl que te hace la vida imposible, es tu propia carne que te va a hacer la vida imposible. La batalla más importante que tienes que lidiar es contra tu carne, es contra el viejo hombre, es contra la vieja mujer, es contra el ego, es contra la impaciencia, es contra esa bestia que a veces se quiere salir. Pero David nos muestra que del Saúl que está fuera de nosotros se encarga Dios, y del Saúl que está dentro de nosotros me encargo yo. Alce su mano al cielo y diga conmigo: del Saúl que está fuera de mí se encarga Dios, pero del Saúl que está dentro de mí me encargo yo. Esta historia me muestra que ningún Saúl puede boicotear lo que Dios ya determinó de ti. No hay poder humano que se pueda atravesar a los planes y a los diseños que ya trazó. Nadie se sentará en ese asiento de autoridad que tú te vas a sentar. Nadie llegará a una posición estratégica a la que tú vas a llegar. Nadie podrá liderar ese proyecto y esa empresa que solo tú podrás liderar y administrar. Nadie podrá predicar, ministrar, liderar como Dios decidió que tú lo vas a hacer. Luego entonces el enemigo no está fuera de ti, el enemigo está dentro de ti. Nunca pongas la mano en la lanza, pon las manos en la adoración a Dios, que Él peleará por ti. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios? Número dos. La paciencia le permitió a David perdonar y amar a Saúl, entendiendo lo que Dios hizo a través de él en su proceso de formación. ¿Cómo David, que es una de las cosas que yo siempre me cuestioné en la Biblia, cómo David no solo fue paciente con Saúl y nunca lo tocó? Porque mire, por ejemplo, algunos momentos de la palabra donde esto es evidente. Primer libro de Samuel 26:10. 26:10. Vamos a leer el versículo 10 y 11. Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Oiga esto tan tremendo. ¿Qué pensaba David? Guárdame de extender la mano contra el ungido de Jehová. Nunca te atrevas a tocar un manto que, aunque actúe de manera incorrecta, Dios está usando para forjar líderes correctos. Nunca te atrevas a tocar un manto que tendrá que dar cuentas a Dios de lo incorrecto, pero que aún lo incorrecto Dios usa para formar corazones correctos. Porque David supo entender que lo que estaba haciendo Saúl en él era, a través de la injusticia, persecución y tribulación, un proceso de formación. David desarrolló paciencia, David desarrolló respeto por la autoridad, David cultivó la espera, David entendió que gracias a ese intenso proceso de formación tuvo el carácter necesario para gobernar la nación. Por eso cuando David veía a Saúl, no lo veía como un enemigo, David lo veía como un formador. Tendrás grandeza en carácter y en espíritu cuando puedas observar la gente que te ha hecho la vida imposible,
no como una amenaza, sino como una oportunidad de crecimiento. ¿A cuántos Dios les está hablando? Este es el año de la transformación. Y la verdadera transformación no va a venir ni por lo sobrenatural, ni por los milagros, ni por las señales, ni los prodigios. Eso es bello que suceda en nuestra iglesia. La verdadera transformación va a venir cuando el carácter de Cristo sea forjado en ti y en mí. Fue tan benigno y agradecido David con ese comportamiento injusto, que para mí es una enseñanza de vida. ¿Qué pasó cuando se enteró de la muerte con David? Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Yo creo que una persona que le hizo la vida tan imposible a este varón de Dios, si se hubiera enterado de esa muerte, hubiera podido decir como decimos los colombianos: no me alegro, pero me da un fresquito, pastor. Yo no me alegro, ¿no? Porque uno ama al prójimo, pastor. Eso sí pudo haber sido una rata, pero uno ama al prójimo, pastor. ¿Usted se da cuenta cuando una persona ha perdonado? Solo analizando cómo habla de la otra persona, de la persona que lo hirió. Eso es fácil, medir por las palabras el estado del corazón. Cuando David se enteró de la muerte, si hubiera sido un colombiano como nosotros, como yo, hubiera celebrado. Pero mire esto: entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel. ¿Qué hizo David cuando se enteró de la muerte de Saúl? Lo lloró, lo lamentó. Incluso más adelante decidió cumplir el pacto que hizo con Jonatán. Fue y buscó al nieto de Saúl, Mefiboset, para honrarlo, para bendecirlo. ¿Cómo puede un hombre amar, soportar, perdonar a una persona que le hizo la vida imposible, cuando tuvo la capacidad de entender con paciencia que Saúl no fue un instrumento de destrucción, fue un instrumento de formación? ¿Cuántos van a empezar a ver diferentes a sus enemigos? Si los ves diferentes, entonces es porque estás entendiendo lo que Dios está haciendo. Si los ves diferentes, es porque lograste comprender la formación que Él ha hecho en tu vida y en tu corazón. David tuvo la capacidad de comprender y entender que las ofensas siempre van a venir en nuestra vida, que las ofensas o los tropiezos son necesarios para el crecimiento espiritual, que las ofensas son una manifestación de los que son aprobados. Primera carta a los Corintios 11:19, mira lo que dice. Primera carta a los Corintios 11:19, mira, esto te tiene que llevar a una comprensión distinta de la injusticia, la presión y la tribulación, especialmente de alguien cercano que te apuñaleó por la espalda. Mira lo que dice la Biblia, porque es preciso. ¿Es qué? Dile a que está a tu lado: es preciso. Es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es como si Dios tuviera un lápiz de checklist donde chulea: estoy listo para promover, estoy listo para bendecir, estoy listo para entregar unción, para entregar autoridad, para entregar finanzas, para entregar riquezas. Muy bien, vamos a soltar una disensión. Voy a permitir una injusticia, voy a permitir un desacuerdo, voy a permitir una tribulación.
Voy a permitir que Pablo naufrague. Voy a permitir que Noé se angustie porque todavía no se seca la tierra. Voy a permitir que Faraón oprima a Moisés y a su ejército. Voy a permitir que los hebreos anuncien que se anuncie el exterminio de los hebreos para ver qué va a hacer Esther. Es necesario que hayan ¿qué? Disensiones. ¿Para qué? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son ¿qué? Aprobados. Usted no se imagina la cantidad de veces que yo personalmente he tenido que permitir cosas que me han pasado que yo digo, Señor, no tuvo por qué pasarme esto a mí. Si yo te he estado sirviendo, si yo te he estado honrando, si yo lo único que he querido hacer es obedecer. Me han pasado cosas que jamás pensé que me fueran a suceder. Porque uno cuando entra a caminar con Dios, uno trata de cumplir ciertos requisitos y parámetros para que cosas como esta no sucedan. Sobre todo gente tan cercana. Porque los Saúles que va a permitir no están a 2 kilómetros. Están tan cerca como para atravesarte tu espalda o tu corazón. El asunto es entender que Dios permitió eso para forjar en ti el carácter que se necesita, que con paciencia y con el tiempo se irá formando para aguantar las presiones futuras que serán superiores en tu vida. Hubo algo muy duro que tú viviste que te dolió. Hubo algo que te afectó. Si lograste superar eso, déjame decirte, con la lectura correcta, ten paciencia. Si pasaste al otro lado, es porque eres un aprobado de Dios. Eres un aprobado de Dios. Y número 3, la paciencia que Dios nos exige la desarrollaremos cuando somos conscientes de la paciencia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Esta sí es una llave muy, pero muy importante. ¿Sabes cómo vas a desarrollar paciencia ante esos acontecimientos tan complejos de aceptar en la vida? Cuando tú dejas de poner tu mirada en la injusticia que Dios permitió a través de alguien y observas por el retrovisor de tu vida cómo Dios ha tenido paciencia contigo. ¿Cuántos reconocen que Dios ha tenido paciencia con nosotros? Mire, si estamos aquí es por la paciencia de Dios. ¿Cuánto no lo hemos traicionado? ¿Cuánto no lo hemos ofendido? ¿Cuántas veces no hemos fallado? ¿Cuántas veces no hemos pecado? Hermano, la paciencia que ha tenido Dios con nosotros, esa disposición del corazón del Padre Celestial de restringir su poder y juicio sobre nosotros que hemos sido pecadores, incluso demostrando un carácter bondadoso y misericordioso que se autorregula como un Dios que pudiese soltar un juicio sobre nosotros, es una evidencia que esa paciencia ha sido evidente hacia nosotros por amor. Y de esa misma forma Dios espera que tú tengas paciencia con esa gente difícil e injusta que te ha lanzado no solo una, sino 1000 lanzas, porque como Dios tuvo paciencia contigo, nosotros tenemos que tener paciencia con los enemigos. Dios se revela como un Dios de paciencia. Y voy a dar muchas citas bíblicas para que me sigan. Y le muestro que una llave para desarrollar paciencia es recordar que Dios tuvo paciencia contigo. Dios no te eliminó cuando caíste en el alcohol. Dios no te eliminó cuando caíste en ese pecado sexual. Dios no te eliminó cuando fallaste aún siendo Dios fiel. Dios no te eliminó cuando te dejaste de congregar. Dios no te eliminó cuando murmuraste de tu prójimo, de tu propia familia. Si Dios no lo hizo contigo, ¿por qué hacerlo con otros?
Éxodo 34:6. Éxodo capítulo 34, versículo 6. Mira lo que dice. Varios textos te voy a mostrar para que sepas lo bondadoso que ha sido Dios. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Números 14:18, otra expresión que nos muestra la paciencia de Dios. Dile que está de tu lado: Dios es paciente. Tú tienes que ser paciente. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta ¿qué versión es esa? Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Nehemías 9:17. Nehemías 9:17. Mire, diga conmigo: Dios ha sido paciente. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su servicio, en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tarde para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Salmo 86:15. A ver si le queda alguna duda de que Dios es paciente. Diga conmigo: Dios es paciente. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Salmo 103:8. Diga conmigo: Dios es paciente. Salmo 103:8. Y vaya listando Salmo 145:8. Salmo 103:8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en... Mire cuántos versículos llevamos hablando de la paciencia de Dios. ¿Usted cree que Dios es paciente? Salmo 145, versículo 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Jonás capítulo 4, versículo 2. ¿Hay alguna duda de que Dios ha sido paciente? Jonás capítulo 4, versículo 2. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y ¿qué? Tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Mire, antes de juzgar a otros impacientemente, es mejor que te acuerdes de dónde te sacó Dios. Es mejor que seas honesto con tu condición actual. Incluso es mejor que seas honesto en tus fallas. Es mejor que seas honesto en tus errores. Es mejor que consideres incluso los pensamientos que has tenido, los actos correctos, incorrectos que tú has hecho. Porque entre más nos acercamos a Dios, más nos vamos a parecer a Él. Y si Él es paciente, tú tienes que ser paciente. Termino con Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12. La orden de Dios es revestirnos de humildad y de paciencia. Si tú te revistes de humildad y de paciencia, seguro que tu conducta va a ser diferente.